Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez les voy a mostrar cómo tejer a 2 agujas este chaleco paso a paso. Al final del video lo tienen la medida en centímetros. Es lana grueso, aguja número 3. Son 100 puntos. Tejer al derecho. Es la fila 1. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Tejer al derecho. Es la fila 2. Y tejemos de ambos lados al derecho para formar el punto musgo. Este es la fila 8. Y ahí hemos tejido de ambos lados al derecho 8 filas. Dar la vuelta. Y aquí tejer al revés. Es la fila 9. Son 24 puntos al revés. Ahora 3 puntos al derecho. Y aquí aumentaremos un punto de esta manera. Nuevamente aumentamos un punto. Ahora al revés. Son 34 puntos al revés. Ahora 3 puntos al derecho. Aumentamos un punto ahí y 3 puntos al derecho y aumentar otra vez un punto. Y 3 puntos al derecho. Y al final también 24 puntos al revés. En ambos extremos tenemos 24 puntos al revés y aquí en el centro son 34 puntos. Y en 2 partes trabajaremos para las trenzas. Dar la vuelta. Es la fila 10. Y los 24 puntos aquí son al derecho, 3 puntos al revés. El punto que hemos aumentado debe ser al derecho y 3 puntos al revés. Y aquí otra vuelta, un punto al derecho y 3 puntos revés. Esto viene a ser, ahora el centro es al derecho, los 34 puntos del centro. Y aquí nuevamente 3 puntos al revés, un punto al derecho, 3 puntos al revés, un punto al derecho y 3 puntos al revés. Y el resto, que son 24 puntos, también al derecho. Dar la vuelta. Y es la fila 11.
tejer lo que es al revés, y lo que es al derecho se debe tejer al derecho. Es la fila 15. Aquí son 3 derechos, un revés. Aquí aumentaremos uno más. De esa manera, tejer 3 puntos derecho, y aquí también aumentamos otro. Es la fila 15. A este lado también un revés, aumentamos un punto, 3 puntos al derecho, y otra vuelta agregamos un punto y un punto al revés. Y estos son los 3 puntos al derecho. Después todo al revés. Ahí se va formando. Dar la vuelta. Es la fila 16. Aquí son 3 revés, un punto al derecho, son 5 puntos al revés, un punto al derecho y 3 puntos al revés. Es la fila 16 y queda de esta forma. Aquí son entonces 3 puntos revés, un punto al derecho, 5 puntos al revés, un punto al derecho y 3 puntos al revés. En la fila 16. Aquí de la misma manera, 3 puntos al revés, un punto al derecho, aquí son 5 puntos al revés, un punto al derecho y 3 puntos al revés. Lo mismo que en el otro lado, tenemos 3 puntos al revés, un punto al derecho, 5 puntos al revés, un punto al derecho y 3 puntos al revés. Es la fila 18. Y este es la fila 19. Y aquí debemos tejer 3 derechos, un revés, y vamos a formar la trenza del centro. Aquí tomamos 3 puntos y a este lado solamente 2. Y de esa manera trenzamos. Ahí son 3 puntos. 3 puntos al derecho. Este uno también al derecho y ahí agregamos un punto. Y otro más al derecho. Luego un punto al revés. Entonces tenemos un punto más. En este lado igual, tejemos 3 puntos al derecho, uno al revés.
Ahora la trenza va con otra dirección. Estos dos tomamos y 3 puntos por delante. Aquí un punto derecho y agregamos uno y un punto derecho más. Y estos 3 al derecho. Un punto revés y 3 puntos al derecho. Queda ahora de esta manera, con la otra dirección. Este es la fila 21. Aquí debemos tejer 3 puntos al derecho. Y este punto vamos a trenzar solamente con ese uno. Los 3 puntos de aquí tomamos y pasamos al centro, ahí. Entonces aquí tejer 3 puntos al derecho. En total ya son 6 ahí. Y este un punto al revés. Y de este lado, este punto al revés, igual vamos a pasar al otro lado. Ahí, de esa manera. Y así tenemos en el centro ahora 2 puntos al revés. Y aquí ya tienen que ser 6 puntos en total al derecho. En el otro lado lo mismo tenemos que hacer. Este es la fila 24. Y es la fila 25. Aquí en la fila 25 debemos trenzar. Tomando de aquí 3 puntos y 3 puntos por atrás. De esa manera. Y aquí el centro, 2 puntos al revés. Y este otro lado igual, tomamos 3 puntos de aquí. Y pasa por ahí. Ahí tenemos la trenza. 3 puntos a este lado y 3 puntos a este otro lado. Lo mismo hacemos aquí. Este es la fila 32. Dar la vuelta. Y esta es la fila 33. Y aquí nuevamente formamos la trenza, tomando 3 puntos esta vez de aquí y 3 de este lado por atrás y de esta manera. Luego los 6 puntos son al derecho. 2 puntos del centro al revés. Aquí de este lado tomamos 3 puntos y 3 puntos por delante. Y tejer los 6 puntos al derecho.
En este lado también igual, tomar 3 puntos por delante y 3 puntos para atrás y trenzar de esa manera. Dos puntos al revés y aquí tomar 3 puntos de atrás y pasar 3 puntos por delante. De ahí. Queda de esa forma. Este es la fila 37. Entonces aquí debemos trenzar primero 3 puntos al derecho. Ahora este punto que está al revés pasamos de esta manera y ahí está trenzándose. Ahí, un derecho. Ahora 3 puntos al revés. De este otro lado lo mismo, tomamos 3 puntos y un punto que estaba al revés pasa ahí. Y aquí tejemos al derecho. Y uno al revés. Y queda de esta forma. Ahora aquí son 3 puntos al derecho, un punto al revés, 6 puntos al derecho, un punto al revés y 3 puntos al derecho. En este otro lado lo mismo debemos trabajar. Es la fila 38. Este es la fila 39. Es la fila 39 y aquí tejer 3 puntos al derecho, un punto al revés y debemos trenzar 3 puntos por atrás y 3 puntos por delante. Ahí. Y un punto al revés y los 3 puntos y ahí tenemos ya la trenza. Estamos formando muy similar a con la misma dirección aquí, como habíamos hecho aquí en el centro. Lo mismo debemos trenzar aquí. Sabemos que en este lado la dirección cambia, igual que este otro, tiene que ser a este lado. Entonces tomamos 3 y pasa al otro. Es la fila 58.
Y esta es la fila 59. Aquí repetimos lo mismo que en aquí. Trenzamos esto, lo que es del centro, tomando 3 puntos por delante y 3 puntos para atrás, de esa manera. Luego un punto revés y 3 puntos derecho. Es la fila 120. Ahora ya tenemos en 3 partes. Ahora formamos la sisa y debemos aumentar de esta manera. Ocho puntos. Dar la vuelta. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Ahí están los 8 puntos. Ahora vamos a tomar 2 puntos y reducir al revés, de esa manera. Dar la vuelta. No tejer este punto, el primero. Este otro punto que es al revés, pasar sin tejer. El punto derecho se debe tejer y el de revés solamente pasar. Este sin tejer, el revés. El derecho debemos tejer. Aquí vamos a tejer al revés 2 puntos, el último más. De esa manera. Estos 2 puntos últimos hemos tejido al revés. Y al dar la vuelta, estos 2 no debemos tejer. Ahí. Esos 2 puntos se mantendrán para la orilla. Y aquí tejemos todos los puntos. Y nuevamente debemos reducir. Tomando 2 puntos, reducimos en 1. Aquí tenemos y dar la vuelta. No tejer este punto. No los revés, igual
automáticamente pasa ese, solamente los que son al derecho. Los de revés pasamos de esa manera, pero estos dos puntos últimos sí tejemos al revés. Dar la vuelta, y al inicio los dos puntos no debemos tejer, y estos otros sí, revés, derecho. Hasta ahí los 8 puntos, y aquí con este otro punto reducimos una vez más tomando de esa manera. Ahí, dar la vuelta y repetimos lo mismo. No se teje el primer punto, tampoco el del revés, y ahí el derecho, solamente los que son al derecho, y estos dos últimos se debe tejer. Y continuamos, repetimos. De este lado tejemos todos los puntos, como un punto elástico simple. Aquí reducimos. No tejer lo que es el revés. Aquí en los últimos dos puntos tejer al revés. Ahí tenemos ya 8 puntos reducidos. Ahora con lo último que estamos reduciendo ya continuamos. Además, para este lado, al inicio habíamos tejido 24 puntos al revés, desde aquí, esta parte. Y ahora son los 24 puntos. Hemos aumentado 8 puntos y hemos reducido 8 puntos también. Ahora continuamos. Este es la fila 121. Aquí también lo mismo, debemos aumentar 8 puntos. Son 8 puntos. Este punto al revés y este también al revés, son 2 puntos al revés. Un punto al derecho y un punto al revés. Un punto al derecho y un punto al revés. Y este uno también es al revés, ahí. Y reducir aquí un punto, tomando los dos puntos de esa manera. Dar la vuelta. No tejer este punto. Y estos también, solo en esta fila debemos tejer. De este lado. Aquí son los últimos al derecho. De este lado, no tejer los dos puntos, al derecho sí, no tejer el de revés. Los que son revés no se deben tejer, solo pasar y nuevamente reducir un punto. Para eso tomamos 2 puntos
De esa manera reducimos un punto. Dar la vuelta, no tejer, y aquí tejemos todos los puntos, al revés y al derecho. Los dos últimos son al derecho. Damos la vuelta y lo mismo. Vamos repitiendo hasta reducir 8 puntos. Ahora aquí nuevamente hemos reducido ya 8 puntos, al igual que en el otro lado. De ahí continuamos. Este es la fila 122. De aquí para adelante tejemos recto, solamente formando la parte de las trenzas. Y es la última fila. Con esto hemos terminado la espalda. Este fue la parte de la sisa. Y queda de esta manera la espalda. Desde el momento que hemos empezado a formar la sisa, hemos marcado aquí. Y de aquí también son 84 filas. Aquí empezamos un lado del delantero. Son 79 puntos. Debemos tejer al derecho. Es la fila 2. E igual hasta ahí se debe tejer al derecho. Y aquí quedan 8 puntos. Y este lado será para los ojales. Aquí tejemos normal en cada fila. En aquí vamos intercalando. Damos la vuelta. Los dos primeros puntos no tejemos, así como hemos tejido para la sisa. Ahora aquí tejemos todos, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, y ahí son los 8 puntos. Luego aquí ya todo al derecho. Este es la fila 8. No tenemos que ajustar mucho en este lado. Bastante suelto esta parte.
Ahora aquí ya tejemos al revés. Vamos a poner el marcador para tejer cuáles serán al revés y cuál es al derecho. Hasta ahí son 28. Esta primera parte son 28 puntos. Después son 9 puntos aquí. Y viene a ser ahí, con el marcador, 9 puntos. Y el resto, que es esta parte, son 34 puntos. Después de los 8 puntos que están aquí, ahí son 8, aquí son 34 puntos que se va a tejer al revés en este lado, que es la cara. Lo mismo que aquí. Pasar el marcador y tejer al derecho 3 puntos y vamos a aumentar un punto ahí. Ahora 3 puntos al derecho y una vez más aumentamos el punto y 3 derechos. Ahora aquí ya son 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasamos el marcador. Este es la fila 10. Pasar el marcador y aquí son 3 puntos al revés, son 3, un punto al derecho, 3 puntos al revés, un punto al derecho y 3 puntos al revés. Pasar el marcador y es al derecho todo. De aquí vamos a tejer recto lo que es revés al revés y lo que es al derecho al derecho. Entonces aquí tenemos nuevamente 3 puntos al revés, un punto al derecho, 3 puntos al revés, un punto al derecho, 3 puntos al revés. Esta es la fila 15. Aquí es un derecho y vamos a agregar un punto ahí, de esa manera. Y aquí en el centro 3 derechos y otra vuelta otro punto. Continuamos. En total en esta parte para formar la trenza, en esta fila que es la fila 15, son 13 puntos. Este es la fila 18. Este es la fila 19. Aquí debemos poner una lazada, esto es para los botones formando el ojal. De esa manera reducimos un punto
y ahí ya tenemos para el ojal. Ahora continuamos tejiendo. Aquí son 3 puntos derecho, 3, un punto revés. Aquí en el centro hay 5 puntos al derecho. Vamos a formar la trenza, 2 puntos por atrás y 3 puntos por delante, ahí, y cruzamos. Sin embargo, aquí debería de haber sido 3, tenemos que aumentar un punto. Entonces, un punto al derecho, agregamos un punto ahí y tejer un punto más al derecho. Ahora más 3 puntos al derecho. En ese momento y hemos agregado más un punto, tenemos 6 puntos ahora ahí. Lo hacemos de esta manera para que cuando estemos formando estas trenzas no se reduzca el tejido. Aquí para formar la trenza requerimos de 14 puntos. Si empezaríamos desde los 14 aquí, la trenza se formaría de esta manera y el tejido reduciría aquí y aquí estaría un poco más ancho. Para tenerlo todo recto estamos aumentando de a poco aquí, que en total estamos agregando 5 puntos. Primero hemos agregado aquí un punto aquí y otro punto acá, los cuales hemos tejido al revés. Después hemos agregado en la fila 15 aquí un punto y otro punto acá, ya con eso son 4. Ahora en esta fila, que es la fila 19, estamos agregando más un punto, en total son 5. Ya ahora tenemos los 14 puntos para continuar con la trenza. Este es la fila 20 y aquí tejemos al derecho, este uno no tejemos, este otro al derecho y este uno no tejemos y este otro al derecho y estos otros dos al revés. Este es la fila 21. Este es la fila 21 y es aquí 3 derechos y aquí este punto que es revés vamos a pasar al medio. Entonces tomamos 3 puntos por delante y un punto por detrás. Tejer 3 derechos, este punto al revés, ese punto que está al revés, solamente uno, lo pasamos al centro. Luego aquí ya serán 6 puntos al derecho. Aquí en la fila 25 debemos trenzar tomando 3 puntos de aquí y 3 puntos para atrás. Dos puntos al revés y estos 3 también debemos trenzar. Este es la fila 121
Aquí en la fila 121 tenemos que formar ya la sisa de este lado. En esta parte continuamos tejiendo recto y formando los ojales, los cuales son cada 20 filas. Aumentamos como hicimos en la espalda. Son 8 puntos. En esto se debe tejer esta primera fila de este lado, los 2 puntos al revés, un derecho, revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y aquí también tienen, aquí debemos reducir de esta manera, tomando 2 puntos a 1, dar la vuelta y el inicio no se debe tejer. De este lado tejemos todos los puntos. El lado que es la cara, aquí son 2 derechos. Ahí. Sin embargo, al dar la vuelta, aquí no tejemos los 2 primeros puntos. El derecho sí y el que es al revés no, se pasa. El derecho así, el de revés se pasa. Aquí reducimos nuevamente un punto. Y con eso son 8 puntos, la misma cantidad que hemos aumentado. Y continuamos ya tejiendo la otra parte más. Ahí. Es la fila 23. Y aquí tejemos. Aquí nuevamente reducimos un punto. Con eso ya son 9. Y luego continuamos. Debemos reducir de esa manera 3 veces más, para que en total sean 12 puntos para formar la sisa aquí. Y esto haremos solamente en la parte del delantero, en la espalda no fue así como habrán visto. Es la fila 129. Y aquí en la fila 130 reducimos un punto más. Y con eso ya son 12 puntos. Ya de aquí ya tejemos recto. Es la fila 154. Aquí vamos a formar el cuello. Y debemos dividir. Desde aquí son 12 puntos. Y aquí tienen que quedar 10 en el centro. Trabajaremos con este lado y vamos tejiendo. Para eso, de aquí esta ya es la fila 156.
Esta es la fila 157. Este es la lana que hemos envuelto y ahora vamos a dejar de tejer estos dos puntos. Damos la vuelta y nuevamente envolvemos de esa manera y tejemos desde el primer punto. Aquí nuevamente dejamos dos puntos, los dos, dar la vuelta y igual envolviendo la lana. Y aquí toma esta forma y nuevamente dejamos dos puntos. Nuevamente envolvemos y de esa manera tejemos. Aquí hemos dejado 3 veces a 2 puntos, 1, 2, 3. Ahora vamos a dejar solamente un punto y dar la vuelta. Y lo mismo, envolver al inicio a la aguja, a la lana y tejer. Y aquí otra vez un punto. Ya va quedando de esta manera. Y aquí el último. Y solo queda esta parte, que son 8 puntos, lo que va formando para los ojales. De aquí tejemos recto, sin embargo debemos seguir aquí envolviendo con lana a la aguja. Dejamos 3 veces a 2 puntos. Ahí. Entonces no tejemos estos 2 puntos, envolvemos la lana a la aguja y continuamos. Y ahí dejamos 2 puntos. Ya con eso son 3 veces. Y esta vez solamente dejamos uno. Dar la vuelta. Y lo mismo vamos envolviendo la lana. Aquí de nuevo dejamos un punto. Dar la vuelta. Envolvemos la lana a la aguja y empezamos a tejer desde el primer punto. Aquí queda un punto. Ya, y desde aquí debemos tejer recto. Sin embargo, cada vez que demos la vuelta vamos a envolver a la aguja de esta manera. Y empezamos, queda así. Una vez terminando este lado, ahora nos falta tejer el otro lado del delantero. Empezamos el otro lado del delantero. Son 45 puntos. Tejer al derecho de ambos lados para formar el punto musgo. Este es la fila 8.
Ahí tenemos 8 filas y en esta parte hemos formado el punto musgo. Y aquí ya estamos formando la orilla para lo que es los botones. Este es la fila 9. Son 28 puntos. Lo mismo que hicimos aquí en el otro lado del delantero, estamos en esta parte, que son 28 puntos. Y aquí ya vamos a formar la trenza. Tenemos 3 puntos al derecho, aumentamos un punto aquí y 3 puntos al derecho, son 3, y nuevamente aumentamos un punto. Y aquí 3 puntos al derecho también. Y ahí ya hemos agregado 2 puntos. Y aquí tejemos de este lado un derecho y un revés, y al final 2 puntos al derecho. Ahí. Dar la vuelta y en este lado no tejer los 2 primeros puntos, y lo que es al derecho tejemos, lo que es al revés no. Ahora aquí al revés 3 puntos, un punto al derecho, 3 puntos al revés y un punto al derecho, nuevamente 3 puntos al revés. Esta es la fila 120 y queda de esta manera de este lado. Y este es el lado que estamos formando las trenzas. Aquí en la fila 120 aumentamos porque ya vamos a formar la sisa. Tienen que ser 8 puntos como hicimos en la espalda o en el otro lado del delantero. De la misma manera vamos agregando 8 puntos. Con esto son 8 puntos hasta ahí. Y de aquí continuamos tejiendo. Como en el otro lado del delantero, cada 2 filas, aún aquí debemos reducir un punto. Este es la fila 128. Y esta es la fila 129 y aquí reducimos un punto. Esta es la fila 130. Este es la fila 131 y aquí ya nos reducimos. Ahora ya debemos tejer recto. Y con esto terminamos el otro lado del delantero.
Hemos empezado ya con el punto musgo y tejer recto. Y formar la sisa y nuevamente tejer recto. Aquí estamos ya uniendo el delantero con la espalda. La lana es grueso para unir dos partes. Para eso se debe sacar una hebra de esta manera. Ahí. Y hacemos de esta forma. Entonces ya tenemos solamente dos hebras. Y así la costura ya es más fácil. Aquí ya vamos uniendo. Entonces la costura es con crochet, punto, cadena. Aquí estamos uniendo ya lo que es el hombro y es punto por punto. Ahora debemos tejer el cuello y aquí en la orilla continuamos los 8 puntos que estamos trabajando. Ahí. Ahora después aquí debemos tejer el punto elástico doble, 2 revés, 2 derechos. Es la fila 39. Dar la vuelta. Esta es la fila 40. Vamos a tejer mucho más suelto y todos los puntos desde el inicio. Ahí. Igual aquí. Un revés, un derecho, un revés, un derecho. Esta vez estamos tejiendo los puntos que son al revés. Ahora dar la vuelta
vamos a intercalar los puntos, y esto es, esta primera parte está todo como elástico simple, y aquí pasamos. Un punto pasa ahí al centro. Aquí está todo, aquí también de esta manera. Aquí al final igual está como en elástico simple. Ahora, luego sacamos de esta manera la aguja hasta ahí. Ahí tenemos ya el cuello terminado. Y aquí está el centro. Entonces el cuello es 8 puntos más 42 hasta aquí. Y otros 42 desde el centro hasta este punto, que es el otro lado del hombro. Después la misma cantidad que hemos sobrado en el centro de la espalda, que es aquí, son 34 puntos. Los 34 puntos hemos tejido, más aquí los 8 puntos para lo que son los botones. Y fue 40 filas ya en punto elástico doble. Hemos trabajado, sigue con la aguja número 3. Aquí tenemos ya terminado el chaleco. Vamos a medir 72 centímetros, 46 centímetros. Ahora la sisa desde este punto son 23 centímetros. Y en este mismo lado les explico un poco más. Desde aquí hasta este punto, que es para iniciar a formar la sisa, son 120 filas. Y desde este punto que hemos formado la sisa hasta finalizar son 84 filas. Son 51 centímetros. Así queda la espalda. Esto se puede doblar de esta manera, como también soltar los botones y queda de esta manera también. Este es la talla
L o grande y esta es la talla mediana. Ya he publicado el video de este otro anteriormente. Espero sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.